yo te pregunto a ti, ¿qué te ha dejado hasta este momento la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Compartes conmigo que la libertad de decir lo que se piensa, lo que se siente, ojo, que sigue siendo muy peligrosa la labor del periodista en nuestro país? Sí, no, yo creo que nunca se ha tenido una amplitud en cuanto a la libertad de expresar y a la libertad de expresión y a la libertad de decir todo y publicar lo que se quiera, en el sentido en relación con la presidencia del país, es decir, con Andrés Manuel y con el gobierno de México. El gobierno de México y el propio presidente, en ningún motivo, como se hacía antes y como es constante en muchísimas entidades y en muchísimos municipios, no hace una llamada al jefe de redacción, no hace una llamada al dueño del periódico para decir que bajen esa nota, que le pongan un límite a tal reportero. Eso no pasa. Y en realidad el ejercicio de la mañanera es un ejercicio de una radical libertad de expresión. Y podemos leer a cualquier persona de cualquier cosa, que diga cualquier cosa, y jamás desde el poder, digamos, federal, desde la presidencia, se le ha en ningún momento impedido que se ejerza ese derecho a la libertad de expresión. Se debate, sí hay un debate, y eso es muy bueno, se están debatiendo los medios, incluso se están debatiendo lo que piensan muchos intelectuales, pero no hay en ningún momento un límite a esa libertad de expresión a nivel federal. Es decir, en las entidades, en muchísimos municipios, en muchísimos gobiernos estatales, las cosas son distintas. Y lo dice muchas veces Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, no es lo mismo ejercer el periodismo en la Ciudad de México que ejercerlo en un municipio muy complicado, en un estado con algún gobernador muy dictatorial y muy autoritario. Y de esos casos son muchísimos. Y es ahí donde se da muchísima de esta violencia y de estos asesinatos, estos lamentables asesinatos. Y además el proceso de lograr abatir la impunidad también es muy complicado porque son las autoridades locales, porque son las mismas procuradurías locales o las procuradurías estatales, pero además es el elemento del crimen organizado y el elemento de muchísimas otras variables. Yo recuerdo mucho un libro de Ricardo Ravelo, ¿no? El de ejecuciones de periodistas, los expedientes, donde pues es muy complicado, ¿no? Y son cosas locales que tienen poderes fácticos dentro de esa localidad. Este chiste, que es en realidad un chiste que han querido poner muchos medios de comunicación, de que a partir de que Andrés Manuel López Obrador habla de los medios, se ha aumentado o se posibilita que haya violencias a los periodistas, eso es un absurdo. Los problemas con las violencias de los periodistas, hacia los periodistas, pues pasa por las propias entidades y pasa por los municipios. Evidentemente se tiene que hacer algo y se tiene que hacer algo también desde el gobierno federal, pero es un problema muy complejo y que no es tan simple como decir es que Andrés Manuel le dice reforma un mal medio y entonces automáticamente le da permiso a cualquier persona a agredir a un periodista. Eso es una falacia y eso es en realidad un chiste. Hay un grave problema, sí lo hay, y ese me parece que es el que se debería abatir y ir especialmente con más fuerza para erradicarlo. Así es.